El sexo es uno de los temas más complejos a veces de abordar, ya que gira en torno a esto prejuicios, experiencias y una cantidad de connotaciones sociales y también personales que ciertamente hacen que la sexualidad pueda llegar a ser vista o entendida como algo malo o algo negativo. Asimismo, hemos aprendido que la sexualidad tenemos que vivirla de cierta manera, lo cual muchas veces ha ido en contra de lo que realmente nosotros sentimos o queremos. En esta charla quiero compartirte algunas ideas que espero puedan ayudarte a observar tu sexualidad, dejando a un lado tus prejuicios, tus miedos infundidos por creencias y por lo que la sociedad dice, y que te des la oportunidad de empezar a conectar con ella de una forma consciente, donde puedas empezar a sanar tu sexualidad, a sanar tus pensamientos y tus percepciones acerca de ella, y cómo puedes empezar a tú mismo o tú misma darte placer sin esperar que alguien venga a darte ese placer. Mi nombre es Ronald Ángel y te doy la bienvenida a este espacio de crecimiento personal. Somos seres que habitamos cuerpos hechos para sentir placer. Eso es algo natural. El problema es que la sociedad a través de la historia ha condicionado la manera en la que podemos disfrutar de ese placer mediante normas y conceptos moralistas, llenándonos de culpa y sentimientos de vergüenza cuando sentimos o deseamos hacer algo que no está permitido, entre comillas, negándonos la oportunidad de disfrutar nuestra sexualidad en sus múltiples facetas. Para abordar la sexualidad es importante definir qué es el sexo. El sexo como tal son las características físicas y biológicas con las cuales nacemos en estos cuerpos. Encontramos que a través de los genitales se nos ha definido ciertamente o categorizado en cuál es nuestra sexualidad, y asimismo se han creado sistemas, estructuras sociales en las cuales se supone que dependiendo de estas características sexuales nosotros vamos a cumplir cierto rol. A esto también se le conoce como el género. Dependiendo de los órganos reproductores con los que la persona llegue a este mundo, asimismo se le reconocerá. Entonces, si tiene un pene, es un hombre, y si tiene una vagina es una mujer. También podemos observar, digamos que todo lo que gira en torno a esta sexualidad, como el tema de sus hormonas, ¿bien? Hay un tercer sexo, el cual hace referencia a las personas intersexuales, donde al momento de nacer, sus órganos genitales no se desarrollan de tal manera que se pueda identificar si es un pene o una vagina. Estas son las tres diferentes expresiones biológicas, físicas de la sexualidad. Ahora, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad básicamente es la unión de lo biológico, nuestras características físicas, lo social, lo psicológico y lo cultural. Es decir, las percepciones que existen en la sociedad acerca de nuestra sexualidad también tiene que ver con la manera en la que uno lo percibe o percibe su sexualidad, ya sea que se encuentre acorde o satisfecho o a gusto con sus órganos sexuales o todo lo contrario. Y por último, lo que tiene que ver con las creencias que aceptamos giran en torno a nuestra representación sexual. La sexualidad como tal está conectada al placer. Y esto es porque en nuestro cuerpo existen millones de terminaciones nerviosas, las cuales transmiten o llevan, dependiendo de la situación que se esté experimentando, cierta información a diferentes partes en nuestro cuerpo, principalmente el cerebro. Hay múltiples formas en las cuales nuestro cuerpo puede llegar a sentir placer, y esto se intensifica dependiendo de las zonas erógenas o estas zonas que son más sensibles en nuestro cuerpo hacia estos estímulos que podemos estar recibiendo. Cada uno de nuestros sentidos como tal tiene una manera en la cual
puede llegar a sentir ese placer. Así que es importante comprender de que la sexualidad es algo natural de nuestro cuerpo. No hay nada de malo en que deseemos, sintamos o queramos pues tener una experiencia de tipo sexual. Ahora, esta sexualidad como tal viene a influir en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes y también en los sentimientos que podamos llegar a tener hacia nosotros mismos y hacia las personas. Todo esto vamos a experimentar de diversas maneras hasta que morimos. Esta sexualidad forma parte fundamental de la personalidad de cada individuo y está orientada por diversas razones: la voluntad y también las diferentes dimensiones o valores que pueda tener el ser humano. Habitamos cuerpos sexuados, es decir, que nosotros vamos a querer buscar estos estímulos para sentirnos bien con nosotros mismos y asimismo aumentar como esos estados de éxtasis, de felicidad, de emoción, de alegría en nuestras vidas. Así que esto es importante comprenderlo para empezar a dejar a un lado todos estos prejuicios acerca de que lo que estoy sintiendo es algo bueno o es algo malo. La ciencia ciertamente ha comprobado de qué maneras el sexo o tener una vida sexual activa puede beneficiar nuestras vidas de múltiples formas. Y cuando hablo de una sexualidad activa, no solo me refiero a una persona que a lo mejor tenga un encuentro sexual con otra persona o con otro cuerpo, sino también las personas que de manera autónoma pueden autocomplacerse, autosatisfacerse. Dentro de los beneficios que la ciencia nos comparte acerca de tener una vida sexual activa, nos dicen lo siguiente. Primero está la liberación de endorfina y también de la oxitocina, que estos son hormonas o neurotransmisores que nos crean un estado de placer donde nos sentimos bien, donde nos sentimos relajados. Cuando estas hormonas se liberan en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, lo que sucede es que se reduce la sensación del dolor. También se mejora la salud en general, ya que nuestro cuerpo entra en diferentes actividades donde está el sistema cardiovascular, nuestro sistema circulatorio, el sistema respiratorio, en fin, bastantes actividades las cuales ayudan a que nuestro cuerpo, nuestro organismo, funcione de una manera adecuada. Mejora también nuestro estado de ánimo. Se reduce el estrés y la tensión, ya que el cortisol o las hormonas que generan estos estados de tensión se empiezan a disminuir. Y aquí podemos ver quizás el caso de personas que posiblemente pueden que estén en situaciones tensas, pero les podemos encontrar en estados de calma, de tranquilidad, relajadas, precisamente porque su cuerpo o en su cuerpo está sobreabundando estas hormonas del placer o de la felicidad. Asimismo puede ayudar a tener una vida más larga, ya que tanto hombres como mujeres, al tener las diferentes hormonas sexuales que regulan el funcionamiento de ciertas partes del cuerpo, pues van a estar activas y también equilibradas. Dentro de esta sexualidad es importante conocer diferentes expresiones que podemos tener. La primera que podemos encontrar es la identidad de género. Es la manera en la cual yo percibo quién soy, lo que siento y cómo deseo vivir mi sexualidad, independientemente de si me siento a gusto o no de tener mis órganos sexuales. Esta identidad de género es algo que cada persona va descubriendo a medida que va creciendo y pues digamos que a medida que va experimentando diferentes situaciones en la vida. También podemos encontrar lo que es la orientación sexual y básicamente es el gusto, la atracción, el deseo, tanto físico, emocional, psicológico, afectivo, romántico que podemos llegar a tener hacia una persona del mismo sexo o del sexo opuesto. Encontramos también ideas como el morbo, el cual es esa sensación placentera que nos llega a nuestros sentidos gracias a ciertos estímulos que podemos estar presenciando,
ya sea porque estamos mirando algo que sexualmente nos activa, o también a través de nuestros oídos podemos estar escuchando algo que nos esté estimulando. También puede ser a través del olfato, y ahí podemos encontrar este tema tan interesante de las feromonas que nuestro cuerpo, nuestra biología produce, donde como tal tiene cierta influencia hacia la parte sexual, tanto en hombres como en mujeres. También encontramos el erotismo, el cual está relacionado con la manera en la que podemos sentir ese placer, y también podemos buscar dar placer a través de nuestro cuerpo, de nuestras palabras, de nuestros sentidos, lo cual pues tiene una connotación sexual y que pues efectivamente produzca, motive o lleve a que podamos tener algún tipo de experiencia o encuentro sexual. Y también encontramos las fantasías. Es como en nuestros pensamientos creamos situaciones, mundos, o también podemos traer personas con las cuales podemos tener cierto tipo de actividades que consideramos placenteras y que de alguna forma pues nos pueden generar un estado de éxtasis o de placer mucho mayor. Todo esto que les he compartido, estas diferentes expresiones sexuales, hacen parte de esa sexualidad, y nuevamente es importante entender que no hay nada de malo en esto. El sexo como tal no es malo. ¿Qué puede ser lo bueno y lo malo del sexo? La manera en la que cada uno de nosotros decidimos vivirlo. Pero no hay nada de malo en que tú sientas algún tipo de atracción, algún tipo de deseo, o posiblemente que desees vivir algún tipo de experiencia relacionada con tu sexualidad. No hay nada de malo en ello. Quiero compartirte una tabla en la cual he querido proponer diversas maneras en las que considero que la sexualidad se manifiesta en los seres humanos dependiendo de su desarrollo personal y la evolución de su propia conciencia. En cada nivel vemos presente diferentes situaciones, experiencias personales, conceptos sociales, culturales, ideológicos, psicológicos, etc., que conllevan a crear prácticas o sistemas con los cuales se vive, aun cuando no se esté consciente o se esté de acuerdo. En el primer nivel vamos a encontrar lo que he denominado la sexualidad natural o primitiva, y sencillamente es la manera básica e instintiva con la cual la humanidad y otras especies que habitan el planeta se relacionan sexualmente. En el segundo nivel vamos a encontrar lo que es la sexualidad consciente, y esta es la manera en la que la persona conecta con su sexualidad, siendo consciente de todo aquello que puede intervenir directa o indirectamente en ella, de manera positiva o negativa. En este nivel se va más allá del placer individual y coital. Encontraremos un tercer nivel, donde se encuentra la sexualidad sagrada, y esta es una sexualidad que integra lo físico, lo mental y lo espiritual a través de prácticas intencionadas y controladas que buscan crear estados de plenitud duraderos y que van más allá de la forma en la que la mayoría disfruta del encuentro sexual. En el cuarto nivel encontraremos lo que es la sexualidad sublime o mental, y este es un nivel superior en el que la persona ha logrado controlar el poder de su mente mediante ejercicios como la meditación y la respiración, donde sin necesidad de una estimulación física logra que su cuerpo experimente diferentes situaciones de placer, creándose orgasmos que pueden ser duraderos y que le podrían llevar a experimentar conexiones profundas extracorporales. Estos son los 4 niveles en los cuales considero se manifiesta la sexualidad. Ahora, hay un subnivel en el cual considero que se encuentran todas aquellas prácticas que pueden derivar del primer y el segundo nivel, donde pues podemos llegar a hacernos daño o hacerle daño a otra persona. A este subnivel le he llamado la sexualidad destructiva. Una vez compartido esto, quiero seguir adelante con la explicación de la sexualidad consciente. Para entender la sexualidad consciente es importante comprender lo que es la sexualidad natural o primitiva.
quiero compartirles las diferentes situaciones que podemos observar dentro de este primer nivel. Vamos a encontrar que el objetivo principal es el placer coital y la reproducción. Aquí no se puede considerar como tal, pues un encuentro donde no haya penetración. El acto sexual se presenta como algo instintivo, donde no se da lugar al razonamiento o puede ser muy superficial, permitiendo que el deseo gobierne. Puede ser algo que a lo mejor les lleve de pronto a practicarlo en algún lugar que tampoco tienen considerado, o también hacerlo de una manera donde desconocen la vida pues de la persona con la que están. Es algo que se da así en el momento. Vemos que dentro de este nivel la exploración sexual se convierte en algo bastante pasional, donde podemos llegar pues a perder el control. Se tiene sexo donde se esté y no se considera si es un lugar donde hayan otras personas, o de pronto si las circunstancias que les rodean pues sean favorables o no para el encuentro. Puede ser un sexo bastante descontrolado, con características animalescas, donde posiblemente pues la persona pueda manifestar dentro de ese éxtasis que está viviendo, como los gritos, los rasguños, etc. Aquí vamos a encontrar también prácticas sexuales que son inconscientes, pues al desconocer con quién voy a estar, si esta persona tiene una higiene sexual, o de pronto cuáles son sus hábitos sexuales, o si esta persona quizás tenga vínculos emocionales o sexuales con otras personas. También se puede encontrar una práctica sexual intensa donde el deseo puede llegar a ser tan grande y se puede consumir ese deseo en un tiempo muy corto y posteriormente desaparece ese deseo rápidamente. Si estas personas a lo mejor no tienen otro tipo de vínculo en cuanto a sus emociones o sentimientos, pues una vez terminado el acto sexual, ahí terminó todo y cada quien pues toma su camino. También vamos a encontrar dentro de esta práctica sexual lo que puede ser una mecánica o una sexualidad programada por creencias sociales preestablecidas, donde quizá las personas consideran que el acto sexual tiene que ser de una manera y pues digamos que no se abren o no hay una apertura a vivir la sexualidad de una manera diferente. Esto sucede en parejas que llevan bastante tiempo juntas y que pues digamos que el sexo como tal ha perdido esa chispa o esa magia y se tiene sexo solo por tenerlo. Entonces se vuelve algo muy monótono. Puede que se intente o se practiquen diferentes posturas, pensando pues en el tema de innovación, pero realmente se pierde como esa conexión, como esa magia. De hecho, hay personas que mientras están teniendo relaciones sexuales con su pareja, sus cuerpos están ahí presentes, pero su mente está en otras partes. Y por último, y muy importante, es que estas prácticas sexuales muchas veces están dominadas por el ego, donde lo que más importa pues principalmente es mi satisfacción o mi placer. Muchas veces digamos que dentro del acto sexual la persona busca es complacerse a sí mismo o a sí misma y deja a un lado como tal el placer o de pronto la manera en la que su pareja pueda llegar a satisfacerse o a sentir ese placer. Un psicólogo decía que en la cama no son dos, son cuatro. Tú y tu ego, y tu pareja y el ego de tu pareja. Cuando estas dos personas o estos dos seres les domina su ego y no lo han hecho consciente, posiblemente se van a presentar infinidad de situaciones. Y algunas de estas ideas que se hacen presentes son las siguientes. Debo mostrarle que soy el mejor o el más duro en la cama. Debo darle placer de tal manera que crea y sienta que yo soy su mejor opción. Espero que le guste o le atraiga mi cuerpo. En fin,
El ego es esa parte de nosotros que cree que tiene que hacer cierto tipo de cosas para ser amado, para ser reconocido, para ser aceptado, y en base a esas ideas que tiene, pues digamos que va a actuar o nos va a impulsar a que actuemos. Entonces entramos a la cama muy predispuestos y esto hace que la experiencia como tal pueda llegar a ser un poco difícil, porque mientras que uno piensa cómo tiene que hacerlo, pues la otra persona también piensa cómo tiene que hacerlo, y de esta manera no se comunica o no se expresa lo que realmente se siente o se quiere, sino sencillamente se improvisa. Y se hace difícil cuando a lo mejor una persona quizás que le satisface y que no le satisface, y pues tampoco sabe cómo expresárselo a su compañero o compañera. Digamos que la mayoría de personas que experimentan o manifiestan este tipo de sexualidad en sus vidas se encuentran entre un rango de edad desde el desarrollo hormonal que tiene la persona en su infancia o en su niñez o en su adolescencia hasta más o menos los 40 años. Y a partir de los 40, como que el tema de la sexualidad para muchas personas empieza a cobrar otro tipo de sentido. Ahora sí vamos a hablar de la sexualidad consciente. Y resulta que dentro de esta sexualidad consciente se hace presente las siguientes situaciones o características. Lo primero es el conocimiento y la conexión personal con nuestra sexualidad. Fundamental que una persona conozca su cuerpo y sepa qué le excita, qué le gusta, qué le da placer, qué zonas o qué partes de su cuerpo pues le provocan cierto tipo de sensaciones y a lo mejor le gusta experimentarlas o cuáles no. Es aquí donde es importante considerar el tema de la masturbación no como algo vergonzoso, como algo pecaminoso, sino como una manera de autoconocerse. Hay personas que consideran que su pareja es la responsable de darle placer y posiblemente se adentra a una relación sexual donde se espera que la pareja le dé ese placer y que le lleve hasta las estrellas. Pero resulta que nosotros somos quienes sabemos realmente qué nos excita, qué no nos excita. Por ende es importante la comunicación. Si tú sabes qué te gusta, si tú sabes de qué manera puedes vivir tu sexualidad, eso lo podrás compartir con la persona que estás y pues de esta manera se creará, digamos que, un acto sexual mucho más a gusto. Aquí vamos a ver cómo la honestidad y la responsabilidad también tienen un papel importante y estos dos valores como tal están conectados con el amor propio. La honestidad porque pues tú debes ser consciente qué quieres, qué no quieres, qué te gusta, qué no te gusta y asimismo compartirlo. Hay personas que posiblemente pues han perdido el deseo de estar con sus parejas, pero pues como ya tienen una relación establecida, a lo mejor llevan muchos años juntos y quizás puede que tengan compromisos. Como tal, siguen cediendo ante situaciones sexuales, pero quizás ya no les nace estar. Tú no tienes una obligación de complacer sexualmente a tu pareja si tú ya no sientes ese deseo. Aquí es donde yo les digo que es importante ser honestos. Y la responsabilidad en el sentido en el que tú mismo o tú misma eres consciente de la manera en la cual vives tu sexualidad, eres responsable de las prácticas o la forma en la que tú lo practicas y asimismo como tú estás pendiente pues de que tu salud sexual esté bien. Por ejemplo, si tú vas a entrar a un encuentro sexual con alguien y sabes que posiblemente puedes llegar a quedar en embarazo, entonces ahí es donde tú haces consciente esa necesidad de cuidarte, pues de evitar que esto vaya a suceder y a lo mejor decides planificar o también decides tomar algún tipo de protección que evite una situación que pueda causarte cierto tipo de malestar o molestia en tu vida. Aquí vamos a encontrar una práctica sexual planeada donde se dispone del tiempo necesario para compartir. Bien, o sea, el sexo se tiene sin afán
sin la necesidad de terminar rápido, sin la necesidad de eyacular ya. En este tipo de sexualidad se empieza a trabajar en dejar a un lado el ego y se trabaja pues en hacerse más presente desde la esencia, sin temores, sin prejuicios, sin vergüenza. Y para esto es fundamental la confianza y la seguridad en uno mismo y también con la persona con la cual uno va a estar. Lo que es la desnudez o mostrarnos desnudos es algo que para muchas personas no es tan sencillo, precisamente porque tienen alguna condición física que no les gusta y que les causa como este tipo de traumas o frustraciones. Cuando tú empiezas a trabajar esa confianza en ti, empiezas a dejar a un lado esa vocecita del ego que te dice es que tú tienes que ser esto, pues empiezas a disfrutar más la actividad o el acto sexual y no te estás predisponiendo. Por eso cuando tú vas a estar con alguien sexualmente es importante que haya ese conocimiento y exista ese vínculo de confianza, de amor, de respeto. Cuando nos mostramos desnudos, ciertamente estamos vulnerables o somos más vulnerables a cualquier situación que pueda suceder. Es aquí donde tu amor propio, tu valor personal, tu aceptación y tu autoestima te ayudará para que puedas vivir esta experiencia sin pretender que tenga que ser como se supone tiene que ser. Sencillamente entregarse en amor, en conocimiento a la experiencia y disfrutarlo. También vamos a encontrar que la exploración corporal juega un papel importante dentro de lo que es este ritual de la sexualidad. La sexualidad empieza a tomar otros caminos. Digamos que lo principal no es llegar a la penetración y pues al orgasmo de manera rápida, sino que te das la oportunidad de explorar el cuerpo de tu pareja y también en el que tú puedas permitir que tu pareja haga lo mismo. Esto es algo muy hermoso. Aquí podemos ver cómo desaparecen esas ideas donde pues se considera que dos personas activas o dos personas pasivas no pueden llegar a tener, digamos que, un encuentro sexual. Esto no es así. Todo esto son ideas nacidos del ego y del desconocimiento. La forma en la que cada persona aprende a disfrutar de su sexualidad es algo único y también es algo que no necesita encapsularse. Dentro de esta sexualidad consciente se empieza a trabajar el autocontrol a través de la respiración, y esto es con el fin pues de que el acto sexual no termine rápido, sino que pueda extenderse o vaya un poco más allá. Entonces vemos que como tal la persona puede evitar eyacular si siente que pues ya lo va a hacer. Ahora, algo que es muy importante dentro de esta sexualidad consciente es el tema de la sanidad que se puede llegar a producir a través del encuentro sexual, y esto es algo real. Cuando tú tienes sexo de manera consciente, tú puedes llegar a sanar a la persona con la que estés o también puedes llegar a destruirla, si esa es tu intención. Como ya lo mencioné, cuando nosotros nos mostramos físicamente desnudos, estamos en una situación en la cual somos muy vulnerables, y una persona que a lo mejor tiene un ego lastimado y que no se ha preocupado por sanarlo, cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier comentario puede llegar a afectarle de tal manera que cree un bloqueo en su sexualidad. Lo ideal es que cuando tú estás trabajando en amor, el vivir esta experiencia de la sexualidad de manera sana, tú puedas procurar el bienestar de la sexualidad de tu pareja, intentando pues de crear cierto tipo de situaciones o crear cierto tipo de palabras o conceptos que puedan llegar a infundir valor en la vida de tu pareja. Muchas personas que de pronto han vivido experiencias sexuales duras, difíciles y que han tenido bloqueos en esta área de su vida, al conectar con una persona que
posiblemente trabaja la sexualidad consciente pueden llegar a recibir sanidad en estos prejuicios o en estos bloqueos. Aquí es donde vemos cómo esta sexualidad consciente tiene una polaridad positiva y negativa. Al final, depende de la intención con la cual tú vayas al encuentro sexual. Y por último, y no menos importante, está el tema del equilibrio. El equilibrio es algo que dentro de la sexualidad consciente se hace necesario encontrar y trabajar, porque la energía sexual es una de las energías más poderosas que tiene el ser humano. Si esta energía sexual se ve gastada en exceso, vamos a encontrar que la persona pues se encuentre como en estados donde a lo mejor no le nace hacer nada, quizás pierde como cierto tipo de intereses, empieza a adoptar patrones o adicciones al acto sexual, donde muchas de las otras actividades que requieren su presencia, su fuerza, su energía, pues va a ir desapareciendo. Al presentar toda esta información, lo que deseo es invitarles para que ustedes puedan llegar a considerar la forma en la que están viviendo su sexualidad y de qué maneras les gustaría seguirla viviendo o abrirse a nuevas formas de explorarla. Estas son algunas ideas con las cuales puedo invitarles a que ustedes empiecen a trabajar esa sexualidad consciente en sus vidas. Primero, háganse el amor de manera consciente, es decir, mastúrbense y desen la oportunidad de descubrir qué les gusta. Ustedes mismos tóquense, aplíquense cremita, hagan lo que ustedes consideren que les da placer y de esta manera ustedes van a saber eso, cómo darse placer a ustedes mismos, y cuando vayan a entrar a un acto sexual podrán decirle a la persona cómo les gustaría que les tocase. Es importante observar las percepciones que tienes acerca del sexo. Por ejemplo, ¿qué piensas del sexo y el amor, el sexo y Dios, el sexo y sus diferentes expresiones? Y esto es importante porque de acuerdo a cómo tú veas cada una de estas áreas, asimismo, esto va a influir en el que tú te permitas o no entrar a un encuentro sexual. Una cosa es el sexo y otra cosa son los vínculos emocionales. Pienso que si tú das con una persona con quien puedas tener un vínculo sexual y un vínculo amoroso unido, genial, maravilloso. Pero hay personas que solamente tienen un vínculo sexual y hay otras personas que tienen solo un vínculo amoroso, y esto no es algo malo ni bueno, sencillamente es algo que sucede. Muchos de nosotros crecimos con ideas fundamentadas en la Biblia y en otro tipo de conceptos donde se nos enseñó que vivir la sexualidad no era algo bueno, entonces esto nos creó muchos traumas. Si hay pensamientos que ciertamente limitan tu sexualidad o te impiden explorarla de manera consciente, yo te invito a que trabajes en ello. ¿Cómo? Replanteando la forma en la que estás viendo a Dios. Dios no es ni bueno ni malo, sencillamente va a ser lo que tú decidas que sea. Es decir, si tú crees que Dios es un Dios de amor, eso es lo que vas a ver en tu vida. Si tú ves que Dios es un Dios castigador, pues el castigo es lo que vas a ver en tu vida, si es que tú le das poder a tus creencias. Por último, no olvides ser honesto contigo mismo y con los demás. Si lo que quieres es solo sexo, háblalo. Di lo que sientes y quieres, y ya si la persona está de acuerdo y bueno, se dan las cosas, genial, pero siempre sé honesto contigo mismo o contigo misma. No accedas a cosas que no quieras sexualmente hablando. Y algo que también es fundamental entender y aceptar es que está bien si alguien no quiere tener sexo contigo, o no le gustas, o no le llama la atención estar contigo. Esto también es algo real y eso es algo muy común. Necesitamos trabajar nuestro ego, nuestra autoestima para no sentirnos menos, que no valemos,
porque a lo mejor alguien nos rechaza. No, hay muchas más oportunidades, hay muchas más formas de conectar con otras personas, así es que lo ideal es que no permitamos que esto pues influya negativamente en nuestras vidas. Y por último, investiga, explora y saca tus propias conclusiones. Está bien escuchar lo que otras personas te comparten, pero tú misma date la oportunidad de explorar, de experimentar, y gracias a estas experiencias que vas teniendo, pues tú vas sacando tus propias conclusiones. Al final, lo ideal, independientemente de cómo elijas vivir tu sexualidad, es que tú te sientas a gusto con ella. No hay una forma correcta o incorrecta de vivir la sexualidad. Lo único que realmente importa es la manera en la cual tú te sientes tanto física, emocional, espiritualmente, al tener la práctica sexual que elijas tener. Siempre ten presente que tú no puedes obligar a alguien a que tenga un encuentro sexual contigo o que lo tenga de alguna u otra manera si esa persona no quiere. Muchas gracias por estar aquí, por haber recibido esta información. Espero que haya sido de gran valor para tu vida.